Hola, ¿qué tal amigos de Entre Libros, Mate y Café? Qué gusto estar una vez más aquí con ustedes. Hoy tenemos un poeta, alguien muy sensible, alguien con muchas experiencias de vida con las que seguramente nos vamos a identificar la mayoría, al menos yo sí he identificado. Y bueno, pues también tenemos la compañía de Javier. Viene una charla rica, sabrosa. Tráiganse su café, su mate, su té, lo que ustedes quieran. Yo tengo aquí mi mate como siempre y comenzamos. Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta opinar de lo que leen, porque la vida entre libros tiene más vidas. Hola, ¿qué tal a todos? Soy el poeta y escritor Hugo Sánchez, que les saluda desde España, y hoy les vengo a hablar un poco de mi libro recién sacado del horno, como decimos aquí, y se llama Septiembre, el principio de todo, que es este bonito poemario que lleva pues 3 semanitas en la calle, y es un poemario que, como bien llama la atención, nos nombra el nombre de un mes, pero no simplemente hace referencia a un mes este poemario. El principio de todo va acompañado de todo lo que nos pasa en la sociedad ahora mismo, entre las guerras, que si no es una económica es de tipo social, o de catástrofes, como bien nos ha pasado aquí en Valencia, en España, con la Dana. Estos cambios climáticos nos están avisando de que cada vez está peor todo, y sobre todo yo diría que es un poemario de mucha crítica social. Me he juntado con muchos colaboradores que también escriben poesía, también narrativa, pero se han querido aventurar los versos y han querido dar su opinión, sobre todo en un poema muy concreto que había escrito con Adrián Crespo, y se llama Los dos lados de la máscara. Un título que no está basado muy... Si nos vamos a una película como es la de Ice White Sad, que iban todos con un antifaz ahí puesto, pues él se inspiró en ese tipo de escena, pero para hacer este poema junto conmigo. Era la primera vez que me estrenaba con un poema de crítica social, y como bien hemos reflejado antes, siempre hay que expandir nuestra literatura más allá de que no solo unos versos tienen que estar llenos de amor y desamor, pueden decir algo más sobre todo lo que nos esté pasando actualmente. Sobre todo hay uno de los poemas que sobre todo hacemos un llamamiento a la naturaleza, ya que estamos hablando del cambio climático, que se llama Naturaleza Superviviente. O sea, de cómo podemos hacer concienciar al ser humano de que hay que cuidar el planeta por todo de cómo se está desbordando ríos, están desapareciendo cada vez más bosques. O sea, un conjunto de temas que están en nuestra vida sí o sí. Pero sobre todo hemos hablado en un tema muy especial con otro de los escritores que participan en el libro, que se llama Enrique Morte, que titulamos el poema La sala de la ausencia. Hablamos de lo que significa para nosotros, o cómo nos podemos sentir cuando nos falta esa persona que ya no está entre nosotros. ¿Qué podríamos haberles dicho si tuviéramos una conversación en una sala para nosotros, que nos oyera el mundo universal? Y de ahí viene pues todo este tema, el principio de todo. No es un libro de colaboraciones, sino de colaboraciones, porque a lo que vamos, una parte es toda mía y otra parte es mía y de los demás. O sea, porque yo quería hacer un libro muy diferente. Digo, un libro en el que no sé si habrá alguno registrado en alguna biblioteca nacional,
o mundial de que haya colaboradores, pero me enfoqué sobre todo como si fuera un disco de música. Cada uno Ujú. tenemos que dar nuestra visión de lo que está pasando. Y de ahí vino, pues eso, el principio de todo. Sí, bueno, Javier, antes de darte la palabra, justamente para mí fue muy grato ver que esta parte de las colaboraciones y me surgía una duda. eh, si a veces vemos novelas de dos autores donde se complementan, en fin, pero en poesía, por ejemplo, que hay tantas, eh, creo que la poesía pues es más subjetiva, ¿no? Y entonces, ¿cómo empatar, por ejemplo, con las personas que no tienen a lo mejor el mismo sentir o incluso un sentir o un enfoque opuesto al tuyo? Ese me parece que fue un trabajo muy interesante y que no sé qué tan difícil o sencillo fue, no lo sé, depende de tu relación con los autores, tal vez. La cuestión, yo a través de la aplicación esta Threads que se llama, ¿no? Mm. Sí, que es una variante, como digo yo, de Instagram, pues a partir de ahí de que me ofrecían una colaboración, porque yo lo que tengo que voy aprendiendo de otros autores, me gusta mucho su visión, sobre todo si te digo que hemos escrito un poema hablando de la inteligencia artificial, ya, ya ves, en mi caso, nunca me había atrevido a ir a esos campos. Y, y es que resulta que ellos me decían, "Mm, tú tienes mucha fuerza en las palabras, porque sobre todo mi escritura es intensa". Ujú. Y dice, ¿qué tal si transformamos esa intensidad en algo objetivo que esté en nuestro día a día? Como la Ujú. inteligencia artificial, pues, todo lo que nos está pasando. Sí. Bueno, yo la verdad, está interesante tu libro, yo ya me eché un clavado en él, ya lo estuve leyendo y me parece que es cierto, o sea, está bien el amor, el desamor, pero yo creo que la parte fundamental de un escritor es ese Pasa la compromiso señal, se me con está las cosas cortando. que haces Ah, y ya. no haces, ¿no? Con el devenir del mundo, con las colaboraciones. Yo la última colaboración que recuerdo es la de María Kodama con Jorge Luis Borges, ¿no? En la última edición de sus obras completas, pero me parece que hoy es tan grande la información, tan grande los eventos que a veces perdemos un poquito perspectiva y ya algún amigo, algún colaborador te da un tip y es donde se desarrolla, ¿no? Y me parece que lejos de oscurecer o opacar, enriquece y eso es lo que vale, porque eso es lo que te trasciende. Sí, totalmente estoy de acuerdo, porque ya lo que estaba haciendo referencia anteriormente, nunca había salido de mi campo, porque yo siempre he sido un, un escritor que muchas veces habla de sus vivencias que le han pasado y otras, pues, historias personales de gente conocida que te decía, oye, pues podrías escribir sobre lo que me pasa a mí y demás. Y esto para mí ha sido un gran reto, porque nunca, como digo, nunca me había puesto en manos de aprendizaje de otros escritores y para mí ha sido un desarrollo muy bonito, a la vez que me ha gustado el resultado que ha quedado de esos poemas, haberles trabajado y demás, sobre todo cuando tienes a una profesora de historia del arte que ha colaborado en uno de los poemas y demás y dices, wow, ¿cómo ha quedado esto? O sea, si yo puedo hacer esto, puedo hacer muchas más cosas dentro de la Pues, poesía. sí, sí, Oye, es un campo que te da para un montón de cosas. Y digo, si vamos desde a pensar que desde Lorca y demás se acabó la poesía, pues era una poesía diferente, ¿no? Y aún así, si vamos con los grandes poetas, todos narran. Hoy, digo, a lo mejor en España, que todavía tienen monarquía, ya no se escribe todo en torno a la monarquía. Pero hoy se hace todo en relación a otros temas, el fútbol o cosas así que son tan importantes en la vida de toda la gente, ¿no? En España, de los eventos mundiales, hoy por hoy tenemos que estar más comprometidos y más avispados con lo que está pasando por todos lados. Lo de Valencia, una desgracia, pero una lección tal vez lamentable que da la naturaleza, ¿no? Lo que vos decías,
Si te pones a jugarle a ser el dios destructivo, serán consecuencias. Hoy es aquí, hoy es la ambición desmedida allá en Ucrania y Rusia. En fin, no sé, me parece que hay que revalorizar el sentir y la moral humana. Sí, yo creo que tendría que haber más de 100 nosotros que pensaran a ese nivel, porque nosotros, después de todo, vemos la vida de una forma con todo lo que está pasando, que si esto fuera tiempos de guerra civil, antiguamente como en la época de Lorca y todo esto, que a la mínima que dijeran algo les llevaban a fusilar directamente, pues entonces nos estarían prohibiendo expresar lo que nosotros pensamos, porque es verdad que hace muchos años, muchos siglos, que antes no se podían leer ciertos tipos de libros, que como les leyeras ya sabías a dónde ibas directamente. Sí, claro. Claro. Y ahora mismo pues es un lujo dentro de los tiempos que corren que podamos expresarlo, aunque siempre yo creo que un escritor, después de todo, siempre tiene a lo mejor un poco miedo o un poco de inseguridad de decir, ¿y si me censuran esto que voy a escribir porque yo pienso de esta forma? ¿O por qué no puedo publicar esto porque pienso que me lo van a hacer igual? Cierto. Y ahora que te haces estas preguntas, algo que yo noté cuando leía tu libro es esta parte muy reflexiva. Creo que en la mayoría de tus planteamientos están las preguntas. Está el por qué, el plantearte el por qué, el cómo has llegado, en fin, toda esta parte de reflexión. ¿Cómo ha sido para ti este trabajo de escribir? ¿Te ha motivado estas reflexiones? ¿O fue que al escribir surgieron todas estas reflexiones, todas estas preguntas que tú lanzas en tu libro? Yo la verdad que últimamente me pongo a pensar en la vida humana, en qué hacemos, cuál es nuestra misión aquí, o qué queremos llegar a qué objetivos podemos llegar. Y sobre todo, yo soy una persona muy sensible a la hora de escribir, o sea, la emoción humana me puede mucho. Y sobre todo, si te has fijado que hay un poema hacia el final del libro que se llama Seremos. Uh-huh. En Seremos hago en globalización a esto, a nuestras raíces, a cómo nos han educado y de qué forma hemos pensado. Y sobre todo, ¿por qué queremos? Lo bien que has reflejado que qué queremos enseñar con esto. Pues yo lo que quiero enseñar que es muy importante la vida humana que tenemos, que debe de estar odiándonos a rencor puro, o que nos volvamos ambiciosos y demás. Yo creo que se nos olvidan nuestros propios principios morales dentro de nuestro propio ser, y a veces nos volvemos como o adoptamos una personalidad desmedida que no nos reconocemos a nosotros mismos y ya no somos una parte de lo que éramos, y de esa parte de la que éramos nosotros éramos ahí brillantes. O sea, por eso yo titulé Seremos como en globalización, de que nadie tiene que cambiar si nosotros somos tan auténticos con nuestros principios, que ya sea que porque la vida te pueda mejorar o por cualquier cosa que te vaya bien en la vida, no tienes que abandonar tu propio ser, porque eso es lo que te hace ser brillante. Claro, tocas ahí un tema muy importante, el ser auténtico. Y en estos medios de la literatura donde uno, a lo mejor supongo que como la mayoría empezaste leyendo muchísimo y conociendo otros poetas, ¿tú consideras que alguna influencia haya tenido alguien en especial contigo, y que aunque haya sido una influencia puedas haber mantenido tu autenticidad? Yo la verdad, si te digo la verdad, nunca había leído poesía. Nunca había leído poesía, pero mi curiosidad de la poesía vino pues a los 16 años, cuando empecé a escribir, porque resulta que yo fui un chico bully en el colegio. Y toda la frustración de lo que pasaba la reflejé por primera vez en un papel.
Y entonces ahí yo me daba cuenta, digo, tengo un don con las palabras y demás. Entonces, a medida que he ido practicando y enriqueciendo mi escritura, la gente que me ha leído dice, eres un tipo de poesía contemporánea muy actual, pero que a la vez refleja como que vivías en una época de escritores parecidos a Lorca y todo eso. O sea, como una ambición desmedida, Un alma que vieja. un alma vieja, mira, fíjate, lo has dicho ahí muy bien. O sea, un alma con muchos años de experiencia emocional, pero que con la edad no es lo que parece. Va. De hecho, sí, es muy notorio en el lenguaje, todos los términos que son muy actuales, muy contemporáneos, y pues con este punto de globalización en el que nos encontramos, pues aunque estemos en México o en cualquier otro país donde se hable español, se puede entender perfectamente bien. Son términos muy actuales, pero bien, también esta parte sí es muy notoria, tu estilo, y para mí lo que sobresalió, lo que más me llamó la atención fue esta parte de las reflexiones, de cada pregunta que tú haces, motivaba una pregunta para mí. Javier, no sé tú qué Sí, sí, piensas. sí, me parece que es literatura fresca. A veces nos Ujú. vamos con la cotidianidad de la vida y se nos olvidan los fundamentos, ¿no? Y entonces hay alguien como vos que pues, te hace recordar y te hace reflexionar y eso vale y eso ayuda. Yo tengo una pregunta para vosotros. Fíjate, ¿os ha trasladado algún punto de vuestra vida anterior leyendo parte del libro? Fíjate que a mí me Sí. recordaste mucho, mucho aquellas etapas en las que iniciaba la lectura bueno, siempre me gustó Cervantes, Lorca, pero en la forma un poquito en la que vos lo describes, a Cortázar, a Benedetti, todos aquellos que dieron una vuelta en la forma de ver el mundo, de pensar y de comprometerse con el mundo mismo que te rodea, ¿no? Sin olvidar tu esencia, pero como decía Marco Aurelio, ¿no? Muérete siempre con tu esencia, el gran poeta romano y emperador, pero bueno, me parece que sí me hace retomar mucho aquellos inicios de la literatura. Pues mira, yo tengo aquí, de hecho lo tengo aquí señalado, en la reflexión a la hora de la entrega, esta pregunta que me llevó a mí, sobre todo en la adolescencia, cuando empiezas a explorar en el amor y te llevas algunas desilusiones, es esta con la que empieza: ¿de qué sirven los hechos en los que me lanzo a entregarme mi amor por completo? ¿De qué sirven, no? Wow, ahí dices, oh, todo, y te viene a la cabeza todas las vivencias, lo que has hecho y lo que también lo que dejé de hacer. El desamor es una de las cosas con las que nos tenemos que enfrentar y aprender a lidiar, y son las que nos hacen cuestionar todo esto, ¿no? Entonces, a mí en lo personal, sí tuve ahí, señalé algunas partes, y una de ellas es esta pregunta. Me dejas impresionada. La verdad, sí, porque yo siempre digo en esa parte que las personas que somos tan entregadas, yo creo que luchamos tanto, pero no recibimos el mismo afecto. O sea, por eso esa frase que hace hincapié en esa parte del poema, decimos, imagínate, te pongo un supuesto, mm, matrimonios que se conocieron desde los 20, 25 años, media vida juntos, pero que nunca han llegado a estar por igual en la medida de saber entregarse por su pareja. Siempre no está la cosa igualada. Por Ujú. eso, por eso esa frase hace mucha hincapié a esas cosas. O sea, yo he Cierto. entregado o he dejado muchos sueños aparcados por ti, pero ¿de qué me ha valido si me encuentro en este punto de mi vida actual así? Wow, sí, los vamos a dejar con esta pregunta, para que ustedes también la reflexionen. Javier, ¿qué te parece este libro? ¿Qué te parece todo lo que hemos comentado con Hugo? Oh, interesante. Me parece que esta literatura fresca, esta nueva forma sobre todo para los somos nosotros lectores
de aquellos grandes monstruos. Siempre, siempre la literatura de estos nuevos escritores jóvenes con ideas frescas, con tendencias a la versatilidad, siempre es agradecida, ¿eh? Yo digo acá que nada como siempre estar en la renovación y no dar por hecho cualquier cosa, ¿no? Aunque digo, trato de no aquilosarme en la literatura, pero a veces pues tiene uno sus juegos y sus reglas, ¿no? Y escritores como él nos vienen a dar una buena sacudida, como te decía hace un ratito, ¿no? De repente me regresas a tantos escritores que han pasado por mi vida que se agradece, ¿no? Algunos como Juan Carlos Sonetti, que hacía mucho que no recordaba un poco su literatura, tú vienes y me lo recuerdas, ¿no? Y eso se agradece siempre. Has aportado algo a este bagaje de los libros y de la cultura. Estoy enormemente agradecido por tus palabras, Javier, porque a mí sobre todo siempre me importan los puntos objetivos, porque yo sobre todo pienso en el lector. ¿Qué dirá cuando abra estas páginas? Y dirán, estos escritores desconocidos, pero que de repente te pueden aportar una gran lección por el mensaje que pueda contener en sus páginas. Ese es mi punto de vista de lo que yo pienso a la hora de escribir cada poemario en el que me enfoco. Claro. Eso es importante porque también yo he escuchado a muchos escritores que dicen, yo escribo para mí, o canto para mí, o hago para mí. El hecho de que tú estés pensando también en el lector, y que creo que eso se nota mucho cuando lanzas las tantas preguntas. El lanzar estas preguntas durante tu poesía, efectivamente me parece que permite que se establezca una conexión con el lector. Yo siempre digo, sobre todo, cada vez sobre todo porque me pasó el año pasado cuando estuve en la Feria del Libro de aquí de Valladolid, de donde vivo. Era la segunda vez que estaba en la feria y cuando te dicen, es que a mí la poesía no me gusta, no me llena y demás. Y yo salto con esto y no es por crear debate, pero yo siempre digo, vale que no me conozcas, pero yo vivo en la propia ciudad. Digo, date la oportunidad de leerme, date la oportunidad. Digo, lo mismo vas a encontrar cosas buenas, digo, que cualquier otro tipo de libro de literatura, a lo mejor, por mucho que venda bien o por mucho lo que sea, a lo mejor luego no te llena o no te satisface su final. Digo, siempre hay que, sobre todo, poder apoyar al autor local, el que vive en tu país, en tu ciudad, en lo que sea, porque sobre todo el apoyo local al menos te puede hacerte sentir arropado, como en mi caso. Yo jamás me iba a pensar que el año pasado me iba a vender todos los libros en la feria. No, es que yo jamás iba a pensar. Yo solo estaba para un día y cuando ven que encima te falla el compañero que va a escribir, que va a firmar contigo, porque es caseta compartida y demás, cuando ven que te falla y ven que has abierto bien la mañana del inicio de la feria y luego te dicen, ¿quieres seguir viniendo? Y jamás te ibas a pensar que uno va a vender todos los ejemplares. Es que yo en mi caso estaba contento por el resultado, pero llegar el penúltimo día de la feria y decir, ya has vendido tu último ejemplar, lo has firmado y te vas a tu casa con una sonrisa de extremo a extremo que dices, entonces he hecho un buen trabajo, me puedo quedar con esa perfección. Seguro, no hay nada como sentirse orgulloso por haber sido valorado por el trabajo que te sale del alma, ¿no? Y además te fuiste con tu buena plata, entonces vendiste todos los ejemplares, todo perfecto, el universo no podía quedar mejor acomodado que eso. Y de ahí la búsqueda, porque seguramente toda esa gente va a esperar el siguiente ejemplar, el siguiente trabajo, yo creo que similar, diferente, no lo sé. Yo creo que sí, vamos. El anterior libro que presenté en la feria fue Estuvimos tan presentes, que es como se llama. Un título muy enfocado, si os produce la curiosidad, por todo lo que estábamos viviendo en la pandemia. Lo escribí durante la pandemia, estuvimos tan presentes. O sea, algo que es un libro que encima dejé como un legado escrito.
Digo, pues si acaso no lo contamos, digo, pues para que sepan qué nos ha pasado en nuestra propia vida y hasta dónde nos ha permitido llegar esta situación. Pero sobre todo porque hice una referencia en una de las poesías, ya que nos podemos hablar de temas sensibles un poco, a aquellos niños que están en los hospitales pues con enfermedades, o aunque no estén con enfermedades, que tienen otro tipo de dolencias y demás. Y ese poema se llama Una mirada, una vida. O sea, y porque yo estaba trabajando por aquel entonces en un colegio, y cuando los niños compartían sus cosas porque no podían jugar todos juntos y todo eso, pues eso te llena. A mí fue un punto de inspiración que un niño se acercara y me hablara, de sus recuerdos felices antes de todo eso, y de ahí fue como me salió ese título de Estuvimos tan presentes para el libro. Fíjate que ese es un punto que es fantástico, ¿no? A veces nosotros hablamos del amor, el desamor, las guerras, los héroes y demás, ¿no? Pero cuando uno trata de hacer un poco de literatura con niños, para niños y de niños, o inspirado por ellos, es complicado. Y a mí siempre me viene una imagen muy significativa de lo que representa la inocencia de un niño, ¿no? A lo mejor eres muy joven, pero aquella imagen de esa fotografía de una niña que está en Sarajevo, destruida, ahí paradita, y se detienen los tanques y va con soldados a saludarla. Me parece que ese es el pináculo de la decencia humana, ¿no? Reconocer que nada más puro que un niño. Sobre todo, mira, ahora que hablas de guerras, Javier, resulta que hay un poema dentro de este nuevo poemario que se llama La supervivencia en nuestras miradas, que va reflejado a todo lo que ha pasado de Ucrania, luego está lo de para allá de Irak y todo esto, y sobre todo sentí esa emoción humana de gente que lo tenía todo, lo ha perdido, oí gritos, desesperación, pero sobre todo el agotamiento reflejado en la mirada. Y de ahí me vino la supervivencia de nuestras miradas. O sea, porque ¿qué más que en los ojos se nos nota los signos del desgaste de lo que vemos? Sí. Sí. Oye, y también me gustaría preguntarte, ya casi estamos llegando al final, en este mundo tan lleno de tanta gente que ahora se atreve a escribir, y además tenemos todo un legado de grandes escritores que están en las súper grandes editoriales, ¿qué tan sencillo o tan difícil fue para ti encontrar una casa editorial que confiara en ti? Yo al principio no tenía miedo, pero tenía mucha inseguridad, porque yo antes de enviarlo digo, ¿gustará o no gustará la editorial que lo envíe? Entonces mi primera editorial en la que me apoyé era Círculo Rojo, que es con la que he vuelto a publicar este poemario y demás, y porque es que yo he pasado por diferentes editoriales, como habrás visto, y resulta que enfocarse en una cuesta, sobre todo por sus reseñas, porque lo que importa es que tu libro quede bien hecho, no que te hagan un destrozo, pero sobre todo iba con ese pudor, porque yo para mí mismo estaba convencido, digo, gustará, pero claro, cuando esto pasa por un proceso de valoración y dicen que tu libro gusta, entonces ya te enriquece para decir, pues vamos a por todas. Pero yo siempre soy muy objetivo. Cuando la gente cree que el mundo del escritor esto es sacas un libro y te haces famoso, no. Yo siempre digo, soy una persona pública que me conoce mi ciudad, casi todo el mundo y demás, pero soy quien sigo siendo. A mí no me ha cambiado el escribir. Yo sigo siendo mi forma de pensar, mi forma de transmitir, y eso no me lo va a quitar nadie. Yo cuando me dicen, es que eres famoso, no, sí, soy conocido, pero si yo tengo que ser famoso, mi trabajo en la escritura me lo dirá, pero yo al menos mis valores no se van a perder si voy escalando en el mundo editorial. Eso también lo tengo muy, muy claro. Claro. Bueno, pues estamos, Javier, ya llegando prácticamente al final de esta entrevista. Nos ha dado un gusto platicar contigo. Javier, tus últimos comentarios.
No, pues digo, bienvenido, todos estos escritores nuevos, frescos como vos, que, bueno, nos están dando material fresco, nuevo, actual, sobre todo actual, ¿no? Donde ya puedes narrar tus vivencias desde todos los puntos de vista sin tener que quedar bien con nadie, ¿no? Entonces, siempre agradecido, ¿no? Que esto ocurra, ¿no? Así como vos, espero que lleguen mucho más. Y para vos, el éxito, los siguientes, el éxito. Te auguro ahí que en algún momento tu nombre se va a colocar bastante bien ahí en la península. Bueno, Sobre y acá en todo, América también. sí. Y no, bueno, Sobre todo, sobre todo mi intención es que mi escritura llegue a vuestras fronteras. Porque yo, sobre todo, sé que hay muchos poetas, poetas hispanoamericanos y demás que les gusta mucho este tipo de literatura y sobre todo que tenga crítica social. Y es que da gusto, porque a veces es lo que pasa. Ya dice el dicho, no te sientes querido en tu propia tierra, pero más allá, pues te pueden arropar como si fueras un hermano más. Y, Cierto. y eso, y eso para mí es lo que más me gustaría, que cualquiera que venga y diga, oye, he leído tu libro, me gusta esto, y entonces para mí ya está pagado todo. Pero sobre todo, el tiempo lo dirá. Pero sobre todo os quiero decir que a ti, Javier, eh, Laura, Daniel, que muchas gracias por haberme acogido en este rato, la verdad. Espero que esta sea una de tantas charlas que tengamos seguro que sí. Sí. y, y eso, que sois una gran familia con la que me he sentido este rato muy a gusto y espero que sigáis disfrutando de mi lectura y demás y que sois geniales, la verdad. Bueno, Muchísimas gracias, amigos. Hugo está en todas las redes sociales, lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Y bueno, también su libro también lo pueden conseguir, lo podemos conseguir aquí en América, está en Amazon o en Sí, alguna plataforma, sí, ok. sí, está en Amazon. Recién ha aparecido ya en las búsquedas de Amazon, que ha tardado un poquillo, en buscalibre.com, que esto, y luego está en Logista, que Logista trabaja con muchos sellos de Planeta y demás, pero que distribuye a mucha escala, en librerías, en cualquiera, le van y le piden, y bueno, y en los puntos principales, pues el Corte Inglés aquí en España, NAD, Casa del Libro, o sea, en cualquiera lo ponen y le salen en cualquier buscador, que lo pueden adquirir con toda la confianza. Perfecto. Entonces, amigos, ya saben, busquen Septiembre, el principio de todo, de Hugo Sánchez. Agradezco que hayan estado con nosotros. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Javier. Y bueno, pues espero que sean la primera de muchas charlas. Seguramente que así va a ser. Y para ustedes, queridos amigos, recuerden que tenemos cosas interesantes por ahí para ustedes en nuestras redes sociales. Búsquenos y por ahí, si tienen la posibilidad de donarnos algunas estrellas, lo vamos a agradecer porque queremos seguir y continuar con este esfuerzo de difusión cultural. Muchísimas gracias a todos y recuerden que la vida entre libros tiene más vidas. Muchas gracias a vosotros. Chao. Chao. Esto fue Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.